No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, mi nombre es Cecilia Videgaray, yo soy mexicana, llevo viviendo aquí toda mi vida y bueno, hoy día me dedico a dar conferencias, también soy coach en empresas y con adolescentes. La verdad es que me animé a dar mi testimonio por dos cosas. La primera es por un gran amigo, Salvador, quien dio su testimonio tiempo atrás, y la segunda es porque a mí me han servido muchísimo los testimonios de Mater Mundi. La verdad es que en mis peores momentos o en los momentos donde más he necesitado acompañamiento, cada testimonio que se ha subido al canal ha sido un acompañamiento y algo que me ha ayudado muchísimo a mí en lo personal. Y bueno, hoy estoy aquí feliz de compartir el testimonio y espero que de verdad a los que me están viendo, a los que están detrás de esta cámara, pues pueda tocarles el corazón. Yo nací en una familia católica con mi papá, mi mamá, tengo dos hermanas, una más grande y otra más chica que yo. Y bueno, pues todo iba muy bien, una familia bastante normal, bastante linda, pero mi historia empieza, y aquí sí quiero comenzar mi relato, porque es el momento en el que yo veo que hay un punto importantísimo en mi historia. Y es justamente cuando yo tengo 5 años, mi papá se va a jugar tenis, a él le fascinaba el tenis, y bueno, pues una de esas mañanas, como cualquier otra, él jugando tenis, termina el partido y al terminar el partido sufre un infarto masivo y muere mi papá. Yo no recuerdo, si les soy sincera, cómo mi mamá me dio la noticia, no tengo claridad. Lo que sí recuerdo es que a partir de ese momento, mi historia, como les había dicho, mi historia cambia y voy transcurriendo los años, los días, voy creciendo y esto va formando en mí, de entrada, un duelo no resuelto, un duelo que no se soluciona, que va creciendo también conmigo en un vacío, en una gran inseguridad conmigo misma, en el colegio, con mis amigas, en mi entorno inmediato, pues bueno, voy sintiendo, como les decía, esta gran inseguridad, esta sensación de que me faltaba algo, algo importante, y bueno, voy creciendo, llego a la adolescencia, y aquí quiero hacer un paréntesis que me parece bien importante mencionar. Y la verdad es que tengo y he tenido desde muy chiquita, a la par de todo esto que me va pasando, una relación con Dios muy especial. Aunque de chiquita, viviendo en familia católica, me comentaban y me decían que había que creer en Dios, porque así me lo indicaban, la verdad es que yo sí recuerdo esta parte especial en mí que yo considero hoy que fue y ha sido un don especial, así como mucha gente sabe dibujar hermoso, como muchísima gente canta precioso y tiene muchísimos dones. Yo creo que uno de mis dones ha sido tener cerquita de mí la presencia de Dios desde muy chiquita. Y bueno, voy creciendo y va creciendo también mi relación con Dios poquito. Claro que sí, cuando soy adolescente existe este cuestionamiento, existe esta rebeldía, donde por supuesto que me planteo, ¿existirá, no existirá Dios? Y bueno, voy caminando así en mi vida. A los 27 años ocurre un suceso que es el primer suceso que les puedo comentar del segundo más importante en mi historia, que es justamente yo detecto que me salen las muelas del juicio, como a ustedes les puede pasar, a mí me pasó de la misma manera, y la verdad es que lo que cualquiera hubiera hecho, voy al dentista, me revisan y por supuesto me dicen que hay que quitar estas muelas del juicio. Llega la cita, me quitan una, no dio tiempo de las demás, me quitan una muela del juicio y bueno, pasan las semanas, en ese momento yo sentí dolor, no me sentí contenta, pero no pasó a mayores, sucede que pasan las semanas y empiezo a tener síntomas recurrentes, síntomas diferentes de que algo no estaba bien. Y no sé si ustedes lo han sentido, a mí me pasó que yo sentía que algo no estaba bien en mí. Empecé a tener un cansancio
tremendo, un cansancio fuera de lo normal, también calentura, fiebre todas las tardes. Y bueno, a raíz de eso, como va pasando el tiempo y los síntomas no cedían, seguían, bueno, tengo que ir al doctor. Llego al doctor y bueno, me revisan, hacen todo lo que tienen que hacer. Y la verdad es que el doctor, desde su escritorio, con la cara pálida, me dice: Ceci, mi mamá me acompañó en esa ocasión, nos voltea a ver a las dos y nos dice: Ceci, tienes que internarte en este momento porque lo que tienes es bastante grave. Tienes una endocarditis bacteriana, eso quiere decir una infección en el corazón. Y bueno, pues me internan de inmediato, hacen todo lo que tienen que hacer y bueno, logran quitarme la bacteria que estaba instalada en la válvula mitral, logran quitarme la bacteria y el último día en el que estuve internada en el hospital, me dicen con muchísima claridad: ya logramos quitar la bacteria, pero ahora tienes que revisar cómo quedó justamente esta válvula mitral y tienes que revisarte con un cardiólogo especialista en el tema. Por supuesto, salgo del hospital, van pasando los días, las indicaciones del doctor, al mismo tiempo que yo tenía que ir checando con un cardiólogo lo que continuaba, lo que tenían que hacer conmigo, pues yo voy haciendo mi vida normal. En ese momento yo daba clases a adolescentes y bueno, pues imagínense esta parte de vivir el día a día, vivir el día normal. La verdad es que no era nada fácil, pero yo continuaba dando mis clases, continuaba haciendo lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, iba buscando a un cardiólogo, a otro cardiólogo, y cada especialista me decía: yo no te puedo operar, yo no puedo hacer nada. Iban siendo respuestas nada gratas, pero yo continuaba en esta búsqueda, por supuesto, en esta confianza en Dios. Llega un momento en el que por parte del colegio me piden que vaya a una junta especial, una junta que no he vuelto a ir nunca y nunca había ido en 15 años de trabajar en el colegio. Y en esta junta nos convocaban a diferentes maestros de diferentes colegios. Imagínense que estábamos o éramos alrededor de 150 personas y yo estoy en esta junta donde además nos daban capacitación, nos informaban de las nuevas técnicas educativas, pero yo estaba en esa junta, eh, la verdad, totalmente desenfocada. Yo no podía poner atención porque yo estaba pensando en el doctor, en el cardiólogo al que iba a acudir. Y bueno, en un momento dado nos dan un descanso y yo, pensando en todas estas cosas, decido tomar mis cosas y decido irme de esa junta porque no funcionaba que yo estuviera ahí, yo no estaba concentrada. En ese momento, cuando estoy juntando mis libros, mis cosas, se acerca a mí una joven y me saluda muy alegre y muy amablemente. Hola, ¿cómo estás? Yo la verdad es que no tenía, como les decía, como estas ganas de interactuar, de socializar, porque yo estaba triste, yo estaba frustrada, yo estaba enojada. Sin embargo, ella insiste y no me quita la mirada y me sigue platicando que si daba clases, que si había dejado de dar clases. Y en algún momento ella me dice: yo dejé de dar clases porque me operaron del corazón a corazón abierto porque tuve un tema con la válvula mitral. En ese momento toda mi atención fue para ella, captó todo mi interés y la verdad es que la escuché con mucho cuidado y me iba relatando su historia, me enseñó su cicatriz y ella fue la que me dio el nombre del doctor que me operó, del doctor Rubén Argüero. Yo salí corriendo de esa junta, encantada, emocionadísima, y es uno de los momentos donde puedo contarles que sentí clarísimo, claramente la presencia de Dios. Bueno, yo salí corriendo, le di las gracias, apunté su teléfono para después hablarle y comentarle cómo iba mi evolución, y a partir de ahí yo le hablo al doctor, el doctor me recibe en su consultorio y después de ver tantos doctores, este doctor es el que me dice: yo te puedo operar, quédate tranquila, y es el doctor que me opera. Me operan, pasa la intervención, por supuesto yo no recuerdo de estas horas en las que estuve en la operación. Lo que sí les puedo decir es que vuelvo a sentir la presencia de Dios y ahí va creciendo mi relación con Dios
que empezó desde muy chiquita y ahora en una prueba muy importante, fue creciendo, creciendo y fui sintiendo a Dios de una forma que no era yo. No era, esta paz no venía de mí. Esta paz sin duda alguna venía de otro lugar que no era yo. Porque déjenme decirles que yo soy una persona nerviosa, una persona ansiosa, una persona que frente a estos obstáculos, bueno, pues obviamente puedo perder el control fácilmente. Pasa la operación, siguen los días, yo estoy en terapia intensiva y vale la pena comentarles este segundo hecho también porque me parece importante en mi historia. Acuérdense que yo traía el duelo no resuelto de mi papá y justamente después de la operación, en terapia intensiva, yo estaba en el cuarto, en la habitación del hospital y puedo ver, al abrir los ojos, puedo ver con muchísima claridad en un sillón que estaba enfrente de mí, la presencia de mi papá. Él no me habló, él no me dijo absolutamente nada, él me estaba viendo a mí, y yo lo único que sentí fue un calor profundo, un calor en el corazón que nunca antes había sentido, y fue clarísimo que era mi papá y que él estaba ahí. Insisto, él no me dijo ninguna palabra, pero él sí me hizo sentir que estaba conmigo, que había estado conmigo y que por supuesto seguiría conmigo. Desde ese momento, pasan los días, yo salgo del hospital y es a partir de ese momento cuando yo puedo hablar de mi papá, como lo estoy haciendo hoy, porque no podía hacerlo. Para mí la muerte de mi papá fue traumática y de verdad yo no podía verbalizarlo. Y a partir de ese momento puedo empezar a hablar de mi papá, puedo con muchísima libertad empezar a sanar esa herida y por supuesto se aligera mi carga. Yo sigo mi vida, sigo viviendo, pero me doy cuenta que la espiritualidad es una parte bien importante para mí. Decido seguirla alimentando y es el momento en el que se presenta en mi vida este hermoso viaje a Medjugorje, que probablemente muchos de ustedes han escuchado. Y bueno, pues llego a Medjugorje después de muchas circunstancias, llego a Medjugorje y ahí sigue Dios transformando mi corazón. Pero ahora llega también la Virgen a mi vida. Yo desde chiquita también había tenido la presencia clara de la Virgen en mi vida, pero ahora era de forma mucho más contundente y de una forma mucho más clara y mucho más firme. Empiezo a crecer también en mi relación con la Virgen, empiezo a crecer esta espiritualidad, regreso de Medjugorje, que cabe mencionar que yo en Medjugorje creía que me iba a pasar algo espectacular porque había visto muchos testimonios y yo tenía como esta inquietud, ya les he platicado de mi personalidad ansiosa, expectante, como queriendo ver todo mágico y maravilloso, y la verdad es que estando en Medjugorje no me sucede nada particularmente especial. Yo no sentí como muchas veces yo oía relatar alguna cuestión fuera de lo normal. Yo no sentí nada espectacular o como yo lo hubiera imaginado. Sin embargo, regreso a México y me doy cuenta que hubo una transformación que no fue exterior, fue una transformación interior. Y empiezo a sentir cada vez que yo veía una cruz o que iba a alguna iglesia, sentía un calor, un fuego que yo no puedo explicarles y trato de hacerlo de la mejor manera posible, pero las palabras me faltan. Y empiezo a sentir un fuego, unas ganas mayores todavía, una necesidad de una espiritualidad, de buscar a Dios, de buscar a la Virgen, pero profundas. Sigo mi camino, sigo mi recorrido y busco otras cosas para seguirme acercando y crecer en esta relación con Dios y con la Virgen. Voy a un retiro llamado Emmaús y bueno, sigo avanzando en mi espiritualidad. La verdad es que va pasando el tiempo y yo creía en una ignorancia mía que la vida ahí había terminado en cuanto a mis pruebas, en cuanto a lo fuerte que yo podía haber vivido y que ya había acabado como esta parte más fuerte en mi vivir, en mi camino. Pero la vida me sorprende una vez más y después de la pandemia, ¿no? que vivimos en todos los países en el mundo, resulta que, y como les platiqué, yo doy conferencias. En la pandemia me tocó dar conferencias de forma virtual porque no existía la manera presencial.
Estoy dando mi conferencia, termino, cierro mi computadora y en ese momento se me apaga la luz y sufro un primer desmayo. Este desmayo trajo consigo otros desmayos. Por supuesto, voy al doctor, voy a que me chequen a ver qué está pasando. Y yo la verdad un poco incrédula porque juraba que ya había acabado no sé cómo expresarlo, pero que ya había agotado ya mis temas de salud, que yo ya a partir de lo del corazón yo ya iba a estar muy bien. La sorpresa es que no es así, es que la vida nos sigue ofreciendo pruebas una tras otra, a veces de salud, a veces por un divorcio, por el duelo de alguien, diferentes circunstancias. Y en este caso, en esta segunda prueba, me doy cuenta que pues tienen que revisarme, encuentran un hemangioma. El hemangioma es un pequeño nudito de venas que estaba en el cerebro, en esta parte, y bueno, pues deciden que lo más importante es retirarme ese hemangioma a través de una cirugía, mi segunda cirugía importante. Y bueno, como ya me vieron, doy conferencias, me dedico a hablar en público y uno de los riesgos justamente era quedar paralizada de la parte izquierda, porque el hemangioma estaba en la parte derecha, de la parte izquierda, y bueno, aún así decidimos que era lo más importante realizar la operación, porque la ganancia era mucho mayor con el tiempo. Me hacen la operación, todo sale extraordinariamente bien, como pueden ver, estoy bastante bien. Y aquí lo importante es decir esto, que me parece algo que para mí es fundamental. Lo importante es que las pruebas no dejan de ocurrir, las pruebas no dejan de suceder. Mi relación con Dios para este punto ya estaba mucho más avanzada. Yo ya había sentido previamente esta paz, la volví a sentir al entrar al quirófano. Yo entré con una paz ya conocida, esa mano que me da Dios, que se siente en esta profunda tranquilidad que no he vuelto a encontrar o que es muy difícil que vuelva a encontrar. Y la verdad es que entro a quirófano, me operan, insisto, todo sale muy, muy bien. Hoy puedo estar aquí con ustedes hablando. Y recuerdo, y con esto puedo ir cerrando mi parte testimonial, y recuerdo que estando después de mi operación haciéndome una resonancia, recuerdo con lágrimas, ¿no? Porque recuerdo pues el impacto, porque es un impacto también lo que sucede después de la operación. Pero recuerdo con lágrimas estar diciendo y cerrando los ojos, haciendo una promesa con la que empecé este relato. Primero una promesa a Dios. Le prometí a Dios contar mi historia, platicarle a la gente que estuviera dispuesta a escuchar mi historia, mi testimonio, lo que ha hecho Él en mi vida de una forma tan importante, tan significativa, Él y tiempo después la Virgen conmigo, hoy están los dos conmigo, y decidí hacer esa promesa mientras entraba en la resonancia y prometí Dios, te prometo contar esta historia y prometo ser testimonio y ser instrumento que pueda servir a otros corazones. Y esa promesa también me la hice a mí. Y por supuesto, cuando salgo del hospital y cuando sigo mi vida, pues aquí estoy cumpliendo esa promesa que seguiré haciendo sin duda alguna para todos estos corazones que estén dispuestos a escucharme. Y yo terminaría con esta parte súper importante. La primera es que vamos, como les decía hace un ratito, vamos a seguir teniendo muchísimos tropiezos, muchísimas pruebas en la vida. Esto, estar con Dios no nos exenta de tener problemas, de tener situaciones muy retadoras. La diferencia es que cuando estamos con Dios, y lo digo por experiencia personal, cuando estamos de la mano de Dios, de la mano de la Virgen, todas estas situaciones se viven de una manera diferente. Encontramos una tranquilidad, encontramos una paz que no viene de nosotros y es una experiencia que independientemente del dolor, por lo menos a mí me hizo ver con mucha claridad que no estamos solos, que no estoy sola. Al final, y cuando escribí mi testimonio, porque decidí ser eh, muy puntual en lo que quería comunicar, quiero compartirles dos cosas para finalizar. La primera es, eh, Dios solo necesita nuestro sí, solo necesita que nosotros digamos que sí para que Él sea un artista y que construya una relación con nosotros. Y la segunda, una reflexión
que cuando yo era chiquita me acompañaba en un cuarto, en una imagen que yo tenía y que yo memoricé desde muy chiquita y que con el tiempo cobró muchísimo sentido y hoy la quiero leer con mucha puntualidad y es: donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Muchísimas gracias y espero que haya tocado muchísimos corazones.